Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al padre Carlos Acaputo esta invitación y en su nombre a todos los compañeros, amigos y amigas de la Pastoral Social que hacen un enorme esfuerzo porque una vez al año nos reunamos y pensemos estos temas que suelen no estar en la agenda más inmediata. Como decía, y además estoy muy contento de estar con colegas como Darío Pulfer y la profesora Ana Donini en este mismo panel. Él recordaba que somos docentes. Los docentes sabemos que no hay que leer. Voy a contrariar esa opinión. Que lo mejor, y si estuviese en una conversación, estaría caminando por ahí, etcétera, etcétera. Para peor si uno está hablando de filosofía, que es el lugar de donde quisiera decir algunas palabras. Bueno, pero supongan ustedes que yo los estoy viendo desde el mismo nivel y que el texto fue expresamente pensado para poder atenerme al tiempo. Además, es el último de los paneles y han tenido ustedes una jornada larga. Yo le he puesto a estas palabras el título de Finales y Recomienzos, los tiempos que corren. Lo primero que quiero señalar es cuáles son los signos de estos días. Yo cuando veía un pacto social para el siglo XXI dije, la pucha, que somos ambiciosos, yo me conformaría con que más o menos podamos realmente ver ahora. Por eso me propongo partir de los signos de estos días que corremos. Hace 3 años, yo cuando participé en estas jornadas, llevaban el mismo título, Hacia una cultura del encuentro. Lo que ha cambiado es la explicitación de esa cuestión en el desarrollo del título. Hace 3 años nos pedían que nos refiriésemos a una nueva solidaridad. Estas, en cambio, se subtitulan Un nuevo espacio social para el siglo XXI. Si algo repite, es porque aquello de lo que se habla, en nuestro caso el encuentro, insiste, no está resuelto y sigue siendo importante hacerlo. Y vaya si esta no es una cuestión pendiente entre los argentinos en general y entre los habitantes de esta Santa María de los Buenos Aires muy en particular. Diría que estamos mucho más desencontrados que hace 3 años atrás, lo cual, lejos de llevarnos a la desesperanza o al pesimismo, bien podría ser un motivo concreto para redoblar nuestros esfuerzos y persistir en la búsqueda de los acuerdos, los consensos y las coincidencias, sin las cuales ninguna nación puede realizarse en paz ni hacer feliz a sus pueblos. 2 principios éticamente indeclinables para todos nosotros, según creo. La gravedad y la hora y la posibilidad de la esperanza exigen ser muy claros en el diagnóstico y evitar sobre todo las generalidades, las cuales no suelen ser propicias para fundar sobre ellas algo sólido. Además, esta misma pastoral social nos propone ahora indagar sobre un camino bien concreto para el logro de aquella cultura de la solidaridad. El pacto o el acuerdo social. Término este último, acuerdo, que en nuestro entender resulta más ajustado a los fines que perseguimos. Pero no se asusten que no voy a hacer problemas de nombres ahora, porque bastantes problemas tenemos. De manera que los tomaremos como sinónimos, aunque aclaro que conceptualmente hablando no lo sean. Tampoco es lo mismo hablar de sociedad que de comunidad, y hablar de pueblo que de sectores sociales o de espacios. Pero acuerdo o pacto social. La hora es grave porque lo que estamos viviendo es un final de ciclo
ético, político, económico y social, y no nuevamente una crisis de las tantas que han sucedido a lo largo de nuestra historia. La diferencia radical y sintética entre crisis y final de ciclo es que mientras que de la crisis puede todavía salirse reacomodando elementos o recursos del sistema vigente, del final del ciclo no. Con los finales de ciclo no hay nada que hacer, a no ser lo que recomendaba nuestro Leopoldo Marechal: de todo laberinto se sale por arriba. El que quiera salir de un laberinto recorriendo el laberinto está condenado a perderse. En el final, lo que entra en cuestión y exige reemplazo es el paradigma que ordenaba los antiguos elementos. Por eso, no toda crisis es una oportunidad, como suele mecánicamente repetirse. Algunas son desastre, y de no ser correctamente atendidos, terminan en una verdadera emergencia social. Es que en el final, como suele decirse, el juego está cerrado. El que tira la ficha dice: no va más. The game is over, dicen los norteamericanos. Aquel que se empeñe en seguir apostando o incite a los demás a hacerlo, irá necesariamente por el camino equivocado. Tampoco es esto para asustarse o desesperanzarse. Argentina ha tenido a lo largo de su historia varios finales de ciclos. ¿Acaso el primero haya sido el del año 1820? Aunque dejo esta cuestión para historiadores y sociólogos, ya que yo no lo soy. Vivimos entonces un final de ciclo muy específico ahora. Es el tercer intento de una experiencia neoliberal fracasada en nuestro país. El primero fue el que ideó Martínez de Oz, apoyado por una dictadura militar, en 1976. El segundo intento neoliberal se desarrolló en 2 actos, pero tuvo un mismo inspirador económico, Domingo Felipe Cavallo, quien actuó en 2 gobiernos distintos y surgido de elecciones democráticas, el de Carlos Menem primero y el de la alianza de la Rúa Chacho Álvarez después. Ambas desembocaron en la dolorosa situación vivida en el año 2001. La tercera experiencia neoliberal es la que ahora está cursando su final de ciclo y la protagoniza el actual gobierno argentino. Por suerte, este tercer final de ciclo coincide con una renovación democrática del poder que el pueblo ya empezó a ejercer el mes pasado con las PASO y que volverá a ejercer de manera definitiva en 23 días más. El ciclo está entonces, en ese momento, efectivamente cerrado y bien cerrado en 23 días, es decir, democráticamente y con un pronunciamiento popular rotundo. Esto es una ventaja respecto de cómo terminaron las 2 experiencias neoliberales anteriores y refleja, en primer lugar, la madurez de nuestro pueblo. En segundo lugar, la de una oposición política también mucho más responsable en organizar y plantear una alternativa comprensible y esperanzadora para las grandes mayorías nacionales. Y en tercer lugar, es necesario reconocer el enorme trabajo de base de numerosos movimientos, organizaciones y sectores sociales que en la emergencia también supieron organizarlo y contenerlo como para que la vida no termine de escurrírsele por entre los dedos. En esto
la Iglesia ha cumplido y deberá seguir cumpliendo un rol amalgamador y facilitador fundamental. Más que nunca deberá trabajar de puente, ser ella misma pontífice de su pueblo, en el sentido profundo de este término. Falta, sin embargo, la tercer pata del banco, que el actual gobierno en ejercicio y las fuerzas políticas que lo acompañaron hasta aquí terminen de advertir que su ciclo está a punto de concluir. Lo acepte con hidalguía y buena fe y no empañe su legitimidad de origen, que nadie le discute, con actitudes que para nada contribuyen a facilitar las cosas. Por ahora, muchas de sus acciones básicas en los días que corren, sobre todo la de su máxima autoridad política, no se condicen con esto. Y es una verdadera pena que esto ocurra. El gobierno nacional debe admitir su responsabilidad en este desenlace, si es que desea exigirle a la oposición colaboración para mantener la gobernabilidad, deber primario del cual él, mientras tanto, no puede, ni debe, ni desligarse, ni relativizar. Con ello, no solo ganará el respeto de su ocasional oposición, sino también el de su propio sector social, que hace 4 años creyó en él y que hoy ya no lo hace. El resultado contundente de las PASO debería haber operado como un motor suficiente para que esto ocurra, pero es evidente que esto no sucede. Confiamos, sin embargo, en su capacidad de enmienda, porque la nación está todavía bajo su mando y el del equipo que lo acompaña. Y porque no es la Argentina quien ha fracasado o no lo ha comprendido debidamente, como sugirió en una reciente intervención pública, sino más bien todo lo contrario. Y eso sí tiene remedio constitucional: la renovación democrática de las autoridades por medio de elecciones libres y transparentes. En eso estamos. Sin embargo, esto no es todo, porque no se trata tan solo de un cambio de nombres o de alianzas políticas, sino de un auténtico cambio de proyecto. Un proyecto capaz de superar la mala experiencia neoliberal que ahora concluye en el menor tiempo posible y con el menor sacrificio de nuestro pueblo y sus instituciones. Esto implica plantear otro proyecto de nación, reparador, inclusivo y centrado en la paz y en la justicia social, en tanto valores éticos irrenunciables y prioritarios. Un proyecto nacional de estas características se enlaza y requiere mutuamente con esta cultura del encuentro que aquí estamos tratando de pensar y vivenciar. Lo segundo que quería plantear es la nación como lugar de encuentro. Dentro de las muchas definiciones de carácter filosófico que se han dado sobre el concepto de nación, la de Ortega y Gasset me parece oportuna de recordar ahora. Decía el filósofo español: la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. La nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Así caracterizada, se advierte rápidamente que ella es, por un lado, el lugar privilegiado del encuentro entre las personas, y por otro, que la vida en común constituye su sustancia, su razón de ser. Así pensada, la nación es la heredera moderna de la vieja polis griega, aquella que posibilitó, desde el siglo VI a.C., una experiencia convivencial
diferente de todas las anteriores y que de allí en más se denominó politeia, política. Así como la posterior comunitas medieval, surgida como rescate ante el decaimiento de la antigua polis y la inauguración de un tiempo cosmopolita, que rápidamente constituirá lo mundial, lo ecuménico y lo que ahora solemos denominar global. Por supuesto que al ser trasladada a América, esa nación sufrió cambios, aportes y redefiniciones importantísimas, las cuales impregnan hoy nuestro horizonte más inmediato, distinto del europeo y con sus derivas culturales propias. Pero hay algo esencial en su ADN, en el ADN de cualquier nación posible, en la convivencia política. Si la nación deja de posibilitar eso, no solo pierde su sentido más profundo, sino que del lugar de encuentro deviene en una tierra de desencuentros, donde la vida en común se torna un infierno cotidiano, cada día más difícil de soportar, y donde la guerra de todos contra todos, entre individuos, familias, pueblos y mercados, torna tan ilusoria la paz como la justicia. En los momentos de fines de ciclo, como el que actualmente atraviesa Argentina y buena parte de Iberoamérica, esto queda más al descubierto que de ordinario. Y la necesidad de cambiar rápidamente de modelo, y no solo de nombres y de formas, se hace más imperiosa todavía. Situación que, como muy acertadamente lo viene predicando el Papa Francisco, será ya a nivel planetario, porque el modelo neoliberal globalizado y el turbocapitalismo financiero, que están indisolublemente asociados, son ya incompatibles con la continuidad de una vida digna de los pueblos en esta gran casa común que deseamos seguir habitando, la Madre Tierra. De manera que la tarea de reconstrucción de la propia nación nada tiene que ver con nacionalismos, entre comillas, de viejos puños, sino que es el aporte indispensable que cada pueblo hace a la vida en común y a una nueva cultura del encuentro. Lo nacional no se pone así a lo universal, sino que por el contrario torna a este concreto y situado. Argentina es nuestro lugar y nuestro momento más cercano, y nadie hará por ella lo que nosotros no hagamos. Termino, antes que suene el timbre. Hacia un nuevo acuerdo o pacto social. Se trata de algo que en los últimos 50 años, como se ha señalado acá, y con diferentes nombres, lo intentamos varias veces y nos sacó de varios apuros. Y acaso por no insistir en él, es que volvimos a desembocar en nuevas crisis. De manera que no es algo absolutamente nuevo, frente a lo cual careceríamos de toda experiencia, ni imposible de instrumentar, porque ya otra vez lo hemos hecho. Por tanto, de lo que ahora se trata es de ejercitar nuestra memoria histórica, dolorosa y a la vez esperanzadora, y de volver a poner en marcha un país que requiere lo mejor de nuestra voluntad y de nuestra inteligencia. Hace apenas 72 horas tuvimos otra noticia sobre esto y bien concreta. El candidato ganador de las PASO, con más posibilidades de acceder al gobierno de la República el próximo 10 de diciembre, concretó, como recordaba el compañero Palazzo, en la ciudad de Tucumán, un protoacuerdo de la producción y el trabajo, donde reunió en acto público a importantes dirigentes institucionales de ambos sectores, como primera muestra de su decisión de optar por un modelo económico que privilegiará la concertación y el encuentro por sobre el desencuentro y la confrontación entre sectores.
Semanas antes había realizado en la ciudad de Santa Fe un encuentro político también con un alto valor simbólico. Se presentó en público junto a la mayoría de los gobernadores provinciales en funciones o en vías de ser electo y definió a su gobierno como el de un presidente y 24 gobernadores. Un gesto de federalismo explícito que traslada al terreno de lo político lo que el acuerdo de la producción y el trabajo implica en el orden económico. En síntesis, que aún en medio de un grave final de ciclo y con un gobierno que no consigue controlar la economía ni gobernar adecuadamente su sociedad, sin embargo, hay un primer bloque opositor que ofrece un programa diferente de gobierno, que desde sus triunfos en las PASO aumenta las adhesiones a su programa y que se ha definido sin ambigüedades en favor de un pacto social y de una cultura del encuentro. Esto es, más allá de cualquier partidismo, una auténtica novedad respecto de la crisis terminal del año 2001. Por eso, parafraseando al Shakespeare de Hamlet, no todo está podrido en la Argentina, ni todos son lo mismo. Sonsonete, este último, que, promovido a designio, trata de calar políticamente en el corazón de nuestro pueblo, sembrando el desánimo y el nihilismo generalizado. Gesto desesperado de campaña electoral que busca evitar una diáspora aún mayor del modelo que nos llevó a este presente y diluir sus responsabilidades hacia atrás e insólitamente también hacia adelante. Por cierto que a quien le toque asumir el nuevo gobierno del país o de cualquiera de sus provincias o municipios, incluido este, las cosas no le serán nada fáciles y los factores de poder real no trabajarán para nada para facilitárselas. Deberá ser capaz de transformar y mantener unida a una coalición electoral que le posibilitó el triunfo y transformarla rápidamente en una auténtica coalición de gobierno, practicando hacia adentro de su espacio la misma ética de la solidaridad, del encuentro y de acuerdos básicos que planteó hacia afuera. Deberá simultáneamente atender rápidamente y con razonada eficiencia las justas demandas populares postergadas que encontrará dormidas en los cajones ministeriales, a la vez que escuchar y entender el reclamo de los más necesitados en las calles y foros de todo el país. Por último, deberá también atender la fabulosa deuda externa, ilegítima e irresponsablemente contraída por el actual gobierno, recordando, antes que nada, que deuda y culpa no son la misma cosa, como implica la palabra inglesa default. Felizmente, en castellano y en los idiomas latinos en general, tenemos un nombre para cada una de ellas, debita e colpa. Por lo tanto, no vayamos a comprar al almacén con el manual del almacenero, porque perdemos de antemano. Ni nos apresuremos a honrar lo que no merece ni puede ser honrado. Aunque el fondo y los organismos financieros internacionales hablen y piensen en inglés, nosotros todavía no. Como poetizaba Rubén Darío, mirando entonces a Roosevelt, por suerte, esta América Latina todavía habla en castellano y reza a Jesucristo. No quiero abrumarlos más con el detalle de las tareas que tenemos pendiente, sino con las esperanzas que nos esperan por delante, infinitamente mejores que el desastre que estamos a punto de dejar atrás. ¿O acaso no es la política con mayúscula
el arte de hacerlo todo de nuevo, como nos enseñara Hannah Arendt. Por eso termino estas palabras con la misma cita de Raúl Scalabrini Ortiz en su obra El hombre que está solo y espera, que utilicé hace 3 años atrás en estas mismas jornadas de pastoral social para caracterizar el signo de los tiempos que corren. Decía Scalabrini Ortiz, estas no son horas de perfeccionar cosmogonías ajenas, sino de crear las propias. Horas de grandes yerros y de grandes aciertos, en que hay que jugarse por entero a cada momento. Son horas de Biblias y no de orfebrerías.